En inglés, al igual que en español, normalmente nosotros usamos oraciones con tres componentes o tres elementos. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el predicado. En una oración perfecta, claro, siempre están las excepciones, pero para nosotros comenzar a hablar inglés, vamos a empezar desde lo básico, con sujeto, con el verbo y con el predicado. Por ejemplo, yo sería el sujeto, soy el verbo ser y loco. En fin, sigamos. Ahora, los sujetos en inglés. Nosotros tenemos, y repitan, I, you, he, she, it, we, they. Ahora, para esta clase, nuestra primera clase, vamos a usar uno de los verbos más usados en inglés, que es el verbo to be, ser o estar. ¿Ok? Entonces, cuando el I siempre va acompañado de am. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ahora, recuerden, estos sujetos siempre van acompañados de ese verbo, siempre. ¿Ok? Cuando estemos hablando, claro está, en presente. Y lo querramos usar para indicar o el verbo ser o estar. ¿Ok? Sería entonces I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Y estos serían respectivamente su traducción. Ahora, vamos a conjugar big. I am big. Recuerden, ahí tenemos el verbo, tenemos el sujeto, el verbo y el predicado, que sería I am big. Sujeto I am. Verbo big sería el componente o el resto de la oración, como lo querramos decir. Y así sucesivamente pasa con todos. ¿Se dan cuenta? Ahora sigamos. Como dijimos anteriormente, el verbo to be podría ser estar o ser. Entonces, por ejemplo, tengo I am from Canada. I am in Canada. Uno es ser, el otro estar. Solamente hay una pequeña diferencia, pero ¿cómo nosotros sabemos lo que nos quieren decir? Bueno, primero sabemos, si puede significar esto o esto. Ahora, el componente de la oración da sentido a lo que quieren decir. Entonces, por allí nos podemos guiar. Ahora, más adelante, cuando ustedes aprendan un poco más, se darán cuenta que no es nada complicado, es súper fácil. Y allí tenemos otro ejemplo. She's beautiful. Ella es bonita. She's very happy. Ahora, el uso del verbo to be en inglés se puede clasificar en cinco partes. Por ejemplo, la primera sería para indicar el origen. Un ejemplo, I am from Colombia. Para describir objetos o personas, el carro es rojo. Ahí tienen is, es. Ubicación, los estados de ánimo o situaciones. She's not afraid. The window is broken. Ahora más adelante vamos a ver con más calma cómo funciona y el vocabulario. No se preocupen ahorita por el vocabulario. Lo que queremos aprender es cómo se componen las oraciones. ¿Ok? Y el más raro de los usos es que en este caso el verbo to be significa tener. Se utiliza para darle edad. Por ejemplo, she is 20 years old. Ella tiene 20 años. Pero el verbo to be se utiliza igualito, simplemente que tiene un nuevo significado, que es el verbo tener, tengo. ¿Okay? Más adelante, cuando hagamos más ejercicios, si ustedes aprendan un poco más, ustedes verán y aprenderán. Eso es así de fácil y no es tan complicado. Ahora seguimos. ¿Cómo conjugamos pequeño? ¿Vieron? I,
el sujeto, am, el verbo, y pequeño sería small, que sería el complemento de la oración. Y sucede así una y otra vez. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para hacer las preguntas? Simple. Dense cuenta que el verbo pasa al principio de la oración. Am I small? Are you small? Y cerramos con el signo de interrogación. En inglés solamente se cierra el signo de interrogación, no se abre. Y para hacer pregunta con el verbo, utilizamos el verbo al comienzo de la oración. Recuerden, aquí tenemos you are crazy. Cambiamos, eso es una oración. Ahora vamos a cambiar el verbo al principio. Decimos, are you crazy? ¿Se dan cuenta? Y allí estamos haciendo una pregunta, así de fácil. Como hacemos una pregunta, claro está, estamos en lo básico. ¿Y cómo respondemos? Hay de dos maneras, la manera corta o la manera larga. Nosotros vamos a utilizar más que todo la manera larga, pero aquí vamos. Colocamos. Para respuestas afirmativas, se comienza diciendo yes, que es sí en español. Entonces sería yes, I am crazy. Estoy diciendo sí, yo soy loco. ¿Vieron? Y si seguimos en la forma negativa, en inglés se utiliza el doble negación. Entonces comenzamos con no, coma, I am not, porque se coloca el not al lado del verbo y seguimos con el componente de la oración. Y así sucede cada vez. No, perdonen, ahí se ve un poquito cortada la pantalla. Ahí estamos. ¿Se dieron cuenta? Sucede una y otra vez. Más hasta adelante le voy a dar la fórmula, es una formulita para lo básico que comienza. Sujeto, verbo y complemento para hacer una oración, y para hacer una pregunta es el verbo, sujeto, complemento, signo de interrogación. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo se hace la respuesta corta y la respuesta larga. Is he crazy? Yes, he is, que sería la respuesta corta, totalmente válida. O podríamos decir yes, he is crazy, sería la respuesta larga, que se le agrega el complemento. Las dos pues están perfectamente válidas. Simplemente nosotros para practicar vamos a decir toda la oración. Y así sucede una y otra vez con todos los verbos utilizando el verbo to be. Y en la negativa, aquí tenemos la respuesta corta es no, he's not. Recuerden que hay que poner la doble negación. Y si lo hacemos en la respuesta larga, decimos no, he's not crazy. Se le agrega el complemento al final. Y así sucede una y otra vez. No importan las palabras, si tenemos el verbo to be, tenemos el sujeto y tenemos el complemento, podemos responder las preguntas así directamente. Ahora, en inglés también se usa mucho las abreviaciones. Ahora, déjenme explicarles. Aquí tenemos I am, lo pueden encontrar con el I apóstrofe M. ¿Ok? En la forma negativa no cambia. El you are, vieron que nos comemos el A y se cambia por un apóstrofe y se pegan las palabras. Ahora en la forma negativa, vean lo que sucede. You aren't. Ahora, simplemente si nosotros nos acordamos que, por ejemplo, he, she, and it van con is, entonces he se come la i y se cambia por un apóstrofe y se ponen las letras pegadas. Entonces diría his, y en negativo nos comemos la o, ponemos is not pegado
y ponemos el apóstrofe. Y así sucede cada vez. Ahí tenemos she is. It is. En los tres casos nos comemos la I, ponemos el apóstrofe y la S, una manera para recordarlo. Y en la forma negativa pasa exactamente igual. Y otra manera de recordar es que, otra manera de recordar es, por ejemplo, allí tenemos el aren't. Siempre nos comemos la O y ponemos las palabras pegadas al final, el verbo pegado con el not. Y en la parte izquierda tenemos los verbos con sus respectivos sujetos y los ponemos juntos. ¿Ok? Vamos a ver unas frases de cada día para terminar la lección de hoy. Tenemos good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. Esta se utiliza cuando nosotros llegamos a un lugar y es de noche. Y si decimos buenas noches para saludar, si a la casa de tu mamá en la noche y todo lo demás, dice buenas noches. Así se saluda. O cuando tú contestas el teléfono, good evening, que es de noche. Ahora, cuando usamos good night, cuando nos vamos a despedir o cuando vamos a dormir o nos vamos, pues. Por ejemplo, estás en el teléfono, ya te vas a despedir, dice good night y listo. ¿Ok? Esa es la diferencia. How are you? How are you? Are you okay? Are you okay? Everything okay? Everything okay? I need help. I need help. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros y practiquen